a compartir para que la puedan tener ustedes. Así pues, podemos ir avanzando un poco más rápido. Entonces, vamos primero a recordar un poco de lo que habíamos hablado en la última clase, que era acerca de la población y la muestra. Entonces, tenemos ahí lo siguiente, solamente ahí los micrófonos, por favor, a apagar sus micrófonos. Profe, ese es el título. Sí, vamos a recordar primero conceptos fundamentales de estadística. Recuerden que pues esta presentación se las voy a compartir para que ustedes la tengan. Igual ustedes pueden ir tomando captura, ¿verdad? Yo sí se las voy a compartir por medio de su maestro. Una pregunta. Sí. ¿Su cuaderno es de líneas o cuadros? Cuadros. Gracias. Entonces vamos a avanzar y vamos a ir con los... Entonces, primero, ya habíamos hablado nosotros acerca de la población. Entonces, dice que la población estadística es el conjunto de todos los elementos que cumplen con una o varias características o propiedades. Entonces, nosotros ya sabíamos de qué es ese conjunto. Bueno, ahora, hablando de una unidad investigada de observación, ¿qué significa? Nosotros vamos a llamar unidad de observación a todos aquellos elementos que forman la población, ¿verdad? Entonces dice que los elementos que forman la población pueden ser una identidad simple, como una persona, o una entidad compleja, como una familia, ¿sí? Es decir, objetos individuales o pueden ser objetos grupales, para que entendamos ahí. Eso es con respecto a la población. También hablamos acerca de la muestra. Vimos que la muestra es un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos pertenecientes a la población. Es decir, que es un subconjunto de la población que está dentro. Solamente es una parte de la población. Y también vamos a Profe, saber ¿creo de que que puede es... regresar la otra? Recuerden de que voy a compartir la presentación. Aquí puedo ir avanzando. Ya, profe, gracias. Estamos aquí. La muestra dice que puede ser probabilística y también puede ser no probabilística. Ya cuando en la otra semana que vamos a estar hablando acerca de los pasos para una investigación estadística, vamos a tocar un poco más a detalle cuál es la muestra probabilística y cuál es la no probabilística y los métodos de muestreo. Por el momento, pues solamente vamos a saber que la muestra puede ser probabilística y no probabilística. Ahora, dos elementos más. Bueno, tenemos el parámetro, ¿sí? Cuando hablamos, miren, de parámetro, decimos que el parámetro es una propiedad descriptiva de la población. Y cuando hablamos de estadístico, decimos que es una propiedad descriptiva de la muestra. Si se dan cuenta, ambas son una propiedad descriptiva. La diferencia entre parámetro y estadístico es en referencia a quién. El parámetro es para una población, el estadístico es para una muestra. Puede ser lo mismo que estemos investigando, o sea que podemos estar hablando, por ejemplo, del color de ojos, ¿sí? O sea que ambos pueden ser el color de ojos. La diferencia es que entonces, yo puedo estar hablando como población el color de ojos de los alumnos del Instituto Privado Nuestra Señora de América. Esta sería la población. Y el estadístico sería el color de ojos
de los alumnos que reciben la clase de estadística. Esa ya solo sería una muestra. En relación a quién se está aplicando esa característica, así es como se le va a conocer. Parámetro para la población, estadístico para la muestra. Ahora, vamos a tener escalas de medición. Esto pues nos va a permitir agrupar esos diferentes valores que nosotros vamos a tener. Nos van a poder permitir agrupar y ordenar la población o la muestra con la que estemos trabajando. Entonces, para entender primero, cuando hablamos de medición, nosotros decimos que la medición es el proceso de atribuir números a las variables. Eso es medición, atribuir números a las variables. Y cuando hablamos de escalas, decimos que una escala es el conjunto de reglas desarrolladas para la asignación de números a las variables. Y en este caso nosotros vamos a utilizar las escalas que se clasifican en nominales, ordinales, de intervalos y de razón. Esta clasificación de escalas fue dado por Stevens, de la clasificación de Stevens, en el año 1946. Esta es la clasificación de escalas que nosotros vamos a ver. Y entonces ahora vamos a ver qué es cada una de esas escalas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a permitir una escala nominal? ¿Qué va a permitir una ordinal, una de intervalo y una de razón? Bueno. Entonces, primero vamos con las escalas nominales. Entonces, dice que las escalas nominales se utilizan como medida de identidad. Eso quiere decir de que nos permite identificar sujetos como iguales o diferentes. Los números sirven de indicativos para identificar objetos o clases. Aquí no vamos a decir solamente por números, esto más que todo, las escalas nominales nos van a servir para las variables cualitativas. Ya vamos a ver cuando el día de mañana que estemos hablando acerca de variables, los diferentes tipos de variables que vamos a tener. Entonces, un ejemplo de escala nominal, recordemos de que nos permite pues clasificar, ¿no? Entonces es, por ejemplo, el género. El género se va a medir con una escala nominal, ¿sí? Porque entonces yo clasifico al grupo en masculino y femenino. Esto es, la nominal me permite identificar, clasificar en un grupo y otro, ¿sí? De acuerdo a una cualidad, a una característica. Otra escala nominal puede ser el estado civil. ¿Qué puedo decir? Soltero, casado, divorciado y viudo. Entonces, se dan cuenta de que entonces, para quedar claros, las nominales entonces nos sirven para identificar y agrupar la población de acuerdo a cualidades, ¿sí? A cualidades. Entonces yo voy a decir, bueno, Pedro es masculino, Maribel femenino. Eso es lo que me va a permitir hacer. Y entonces, obviamente, pues nos va a permitir hacer un conteo, ¿verdad? De cuántos masculinos, cuántos femeninos, cuántos solteros, cuántos casados, cuántos divorciados, cuántos viudos vamos a ver. Bueno, esta es la primera escala. La siguiente escala es la escala ordinal. Y entonces, ¿qué es la escala ordinal? Entonces, tenemos que en las escalas ordinales, esta no solamente me va a permitir identificar y diferenciar a los sujetos, sino que además de eso, nos va a permitir establecer
relaciones de orden, es decir, un mayor que o un menor que. Algunos ejemplos de escalas ordinales es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar una opinión. Y entonces vamos a clasificar en bueno, regular, malo. Ahí hay un orden. Bueno sería la mejor calificación, regular, la mediana, y malo, la menor. Entonces ahí es en donde ya reconocemos ese orden. El estado de un paciente, crítico, estable, en mejoría, sano. Ahí vemos pues una escala, ¿verdad? Va aumentando. Un cargo, presidente, vicepresidente, secretario. Entonces hay una escala de uno es mayor que el otro. Eso es lo que nos permite ordenar. Si se dan cuenta, clasifico en grupos igual, ¿verdad? Hay buenos, hay regulares, hay malos, pero uno es mayor que el otro. En la anterior, en los nominales, donde decía masculino y femenino, ambos son la misma categoría. Ahí no hay un orden de mayor o menor que, simplemente en agrupación entre diferentes grupos. Aquí sí, cada grupo representa un rango sobre el otro. Ahora, respecto a las escalas de intervalos, entonces tenemos lo siguiente. Dice que de ahí las escalas de intervalos nos permite hacer afirmaciones acerca de las diferencias en la cantidad del atributo de unos y otros objetos. Las unidades de medición son iguales. En este caso, ya vimos, las nominales nos agrupan. Las ordinales establecen un rango. Aquí, si ustedes observan, tengo un ejemplo en cuestión de edad. En esta pues está clasificado en intervalos. Entonces aquí ya hay aplicada una escala ordinal, ¿sí? Porque está en rango, ¿verdad? Estos son los menores, después le siguen esto, ya es una edad mayor, otra mayor, y así. Ya hay una escala ordinal. Pero aparte de eso, estamos agrupando, ¿sí? Estamos agrupando en intervalos. Este es el intervalo. De 11 a 20 es un intervalo. De 21 a 30, ese es el intervalo. De 31 a 40, ese es otro intervalo. ¿Sí? De una cantidad a otra. Eso es lo que me va a permitir hacer el intervalo. Y normalmente, pues en estadística, en los diferentes trabajos que nosotros vamos a estar haciendo, cuando vamos a encontrar una cierta cantidad de datos en una distribución, vamos a encontrar una que se va a llamar distribución en intervalos, ¿verdad? Mayormente es la más utilizada en estadística, la de intervalos. La siguiente es la escala de razones. Bueno, y como se darán cuenta, pues cada una de estas va relacionada con lo anterior, ¿verdad? Entonces, en la escala de razones, dice que los números indican razones o conscientes entre ciertas magnitudes de los objetos y los datos obtenidos. Con estas escalas, pueden ser sometidos a tratamientos estadísticos más elaborados. Principalmente lo que me va a permitir también esta escala de razón es hacer una comparación, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de qué puede ser una escala de razón y qué puede ser una escala de que no sea escala de razón. La estatura la podemos clasificar como una escala de razón. ¿Por qué? Bueno, yo digo, bueno, una persona, digamos, mide 1 metro, ¿sí? Y hay otra persona que mide 2 metros. Entonces yo de ahí puedo sacar una conclusión. Yo puedo decir que la segunda persona mide el doble de la primera. Ahí estoy haciendo una comparación entre los dos datos. Como también puedo decir que la primera persona mide la mitad
de la segunda. Eso es lo que me permite una escala de razón, establecer este tipo de comparaciones. Entonces, miren, otra pueden ser los ingresos. Dice que la persona A recibe un ingreso de 20,000 y la persona B recibe un ingreso de 10,000. Igual, miren, la persona A entonces gana el doble de la persona B y la persona B gana la mitad de lo que gana la persona A. Este tipo de conclusiones son las que vamos a poder estar estableciendo cuando hablamos de una escala de razón. Y pues, ¿cuáles no se aplican como razones? Algunos de esos ejemplos son la temperatura y el pH, que es el nivel de acidez. Bueno, entonces, estas eran las 4 escalas. Entonces, repitiendo ahí lo que habíamos visto, hablamos entonces de que medir es el hecho de asignar números a variables. Escalas es el sistema que nos permite asignar los valores a las variables, ¿verdad? Conocemos 4 escalas, que es la escala nominal, ordinal, de intervalo y la de razón. Y cada una, pues ahí vimos sus características. Ahora, pues para comparar una de otra, pues aquí hay una figura, ¿verdad? Entonces, miren, en la nominal dijimos masculino, femenino. Yo puedo clasificar entonces entre grupos, entre uno y otro. Ordinal ya me permite un rango, ¿verdad? Ya dijimos que nos permite un rango. Entonces aquí miren, va muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Igual aquí estoy clasificando. Hay unos que tienen una nota muy bajo, muy baja, otros que tienen nota baja, otras que tienen nota media, nota alta, nota muy alta, pero una es mayor que la otra. Esa es la de ordinal. Por eso mismo es de orden, que ustedes se dan cuenta. Ordinal de orden, porque hay un orden. Nominal porque solamente los nombramos, los clasificamos. El de intervalo, pues ya hay grupos, ¿verdad? Entonces miren, los que están de 36 a 36.5, los que van de 36.5 a 37, de 37 a 37.5 y así sucesivamente. Y de razón, pues ya estamos hablando de una comparación. Desde 36 a 37, pues ahí tenemos diferentes comparaciones. Entonces, pregunto, ya para ir finalizando, ¿tenemos alguna duda acerca de lo que vimos el día de hoy? ¿O está claro? No, profe, está claro. No, profe. Todo claro. Muy bien. Y igual, como les había dicho, esta presentación se las voy a compartir por si ahí pues no les dio tiempo de tomar captura o alguna sensación. Yo les voy a compartir la presentación por medio de sus maestros guías para que ustedes ahí puedan copiar la información. De la misma manera, pues esto les va a servir para su trabajo, ¿verdad?